El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la Revolución Francesa. Para ello, nos enfocaremos en 12 puntos importantes, desde la corriente ideológica, pensamientos de los personajes importantes en cuanto a la Revolución Francesa y las modificaciones que se presentaron en la misma Constitución. Primero, antes de ingresar al tema, me es grato explicar un poco qué es la Revolución Francesa, a lo cual se refiere al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista. Desde ese entonces se había regido en Francia una nueva época llamada la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, divulgando primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. La Ilustración y la Enciclopedia. Bueno, en cuanto a la Ilustración, fue una corriente que se concretó a fines del siglo XVIII por la inquietud intelectual. A raíz de esta corriente surge la Enciclopedia, que tenía un carácter revolucionario, donde filósofos y científicos expresaban sus ideas y la cual se encontraba bajo dirección de Diderot, junto con algunos colaboradores, entre ellos el barón de Montesquieu, Voltaire, Juan Jacob Rousseau, D'Alembert, Buffon, Lamettrie y Holbach. Sin embargo, no era necesario la censura en su libro, pues al principio solo reflejaba un simple diccionario, o eso se creía, porque luego se dieron cuenta de que intentaba reemplazar el conocimiento de la Edad Media por otros medios racionales. Entre esos aspectos, se puede mencionar que la enciclopedia tratará asuntos como el universo, que fue creada por Dios, la autoridad, que no era un fundamento para la verdad, y el progreso, que consiste en el retorno del hombre a la naturaleza. En cuanto a la política, la enciclopedia recomendará a los reyes y les enseñará que para ser felices a los súbditos deben formular leyes en base a la razón. La enciclopedia tratará todos estos aspectos en aproximadamente 27 volúmenes. El pensamiento de Voltaire. Voltaire fue creador de las obras Cartas sobre los ingleses y Diccionario filosófico. Él fue un severo crítico de la Iglesia Católica y el oscurantismo presente, por la injusticia llevada a cabo por tribunales clericales. Sin embargo, cabe mencionar que Voltaire no era ateo, era deísta, pues decía que Dios era la primera causa del universo y la religión debía ser un freno contra abusos y excesos de la muchedumbre. Una de sus frases más importantes al respecto será: si Dios no existe, habría que inventarlo. Entre sus pensamientos se abarcó lo siguiente. En cuanto a las leyes naturales, que son de la razón que la naturaleza brinda a la humanidad, la libertad, que elimina toda arbitrariedad, y la igualdad, que suprime privilegios feudales. Voltaire fue partidario de la propiedad privada y a la vez de la libertad de trabajo, aunque consideró que solo los profesionales debían poseer los derechos políticos. Voltaire planteó la vigencia de monarquía constitucional que sostenía la necesidad de un despotismo ilustrado, es decir, un gobierno donde el rey instruido y de buena voluntad pueda gobernar. No creía en la democracia, lo cual lo reflejó al decir: cuando el populacho se ponga a razonar, todo se vendrá abajo.
El Barón de Montesquieu. Su obra principal fue El espíritu de las leyes. Él se inspiró en el suave constitucionalismo de Jorge II y lo comparó con la autocracia de Luis XV. Sus aportes más importantes en el planteamiento fueron la libertad individual y la separación de los poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Juan Jacobo Rousseau. Autor de los libros Discurso sobre la desigualdad, La nueva Eloísa, Emilio y la más importante, El contrato social, reflejará algunos aspectos importantes que se llevaron a cabo en la Revolución Francesa. Sin embargo, una de las cuestiones presentes en esa época fue la siguiente: ¿cómo es posible combinar la soberanía del Estado con la libertad del individuo? A lo cual intentó resolver postulando el siguiente enunciado: cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común, bajo la suprema voluntad general, y en nuestro Estado social admitimos a cada miembro como una parte indivisible del todo. Debido a esa elocuencia e ideas, Rousseau conquistaron a muchos discípulos y sus planteamientos contribuyeron a la Revolución Francesa. Es por eso que su contrato social fue proclamado por varios oradores y revolucionarios, aunque algunos eran indiferentes, pues en una de sus posturas el estado de naturaleza desconocía la propiedad privada y el poder del Estado. De igual forma expresó que la inteligencia es peligrosa, pues destruye la veneración, la ciencia elimina la fe, y la razón es mala, pues opone prudencia a la intuición moral. Y como último, sin intuición moral, fe ni veneración, no hay sociedad. La situación en Francia a fines del siglo XVIII presentará aspectos importantes en cuanto a las ideas de la Ilustración y Enciclopedia, que conmovieron a Europa, y no solo al tercer estado, sino también entre nobles y reyes, lo que hacía más fuerte la revolución. En este siglo, Francia seguía siendo de corte feudal, pese al desarrollo de manufacturas y comercio, lo que dio crecimiento de una burguesía ansiosa de poder. En este caso, el rey era más absoluto. La nobleza y el clero poseían 2/3 de la riqueza agraria y a la vez gozaban de pensiones, sinécuras y privilegios. Todo el peso de contribuciones caía en el tercer estado y campesinos. Aún así, las finanzas del estado francés estaban en bancarrota, por lo que el ministro de Hacienda, Turgot, propuso mediar la situación, contribuyendo el clero y la nobleza, a lo cual ellos mismos se opusieron. Por lo cual, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en noviembre de 1787. Los Estados Generales convocados para el 1 de mayo de 1789, el cual conformaban 500 diputados para el Estado Llano, 148 para la nobleza y 247 diputados para el clero. En este periodo preeleccionario, representantes del Estado Llano, es decir, del tercer estado, en cada parroquia de Francia llenaban cuadernos donde colocaban sus reclamos. Campesinos y burgueses pedían una sola cosa en común: la Constitución. Es por eso que el 5 de mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales al ser notificados por el rey para aprobar impuestos y cubrir el déficit fiscal y evitar de esa forma reformas trascendentales. El Estado Llano, junto con nuevos nobles en la Asamblea General, se negaron a aprobar ningún impuesto si no podían votar en la Asamblea, decretando que el rey no vetaría sus decisiones.
Es por eso que el rey hizo que cerraran las puertas de la asamblea y ellos decidieron en un campo de pelota jurar no separarse hasta que Francia tenga la constitución, pues el rey pretendía no convocar a reuniones para tratar privilegios, sino para tratar impuestos, pero el tercer estado se negó a asistir, sesionando por cuenta propia. Cuando el rey conminó a que asistan a su presencia, el conde de Mirabeau, Honore Gabriel Riquetti, le dijo: decidle a vuestro amo que estamos aquí por voluntad del pueblo y solo saldremos por fuerza de bayonetas. De tal forma que en el año de 1789 hasta 1792 se llevará a cabo que jefes de Estado tuvieron en mando la Asamblea General, se toma Bastilla y se eliminarán privilegios feudales, como serán servicio personal de campesinos, la servidumbre, pago de diligencias y extensión de impuestos a la nobleza y el clero. De igual manera, el 26 de agosto, la Asamblea aprobó los derechos del hombre y del ciudadano, donde se abolió las castas, se declaraba igualdad de hombres ante la ley y a la vez se aprobó la ley Chapelier en honor al proyectista, el cual prohibía derecho a organizarse y a las huelgas. En noviembre de 1789 se confiscó tierras del clero y lo trató de secualizar por medio de elección de obispos mediante el pueblo, a lo cual el Papa se opuso y prohibió que actuara el clero católico. La Constitución de 1791. En esta Constitución, la Asamblea General pasa a llamarse la Asamblea Constituyente. Esta Constitución era de corte burgués y le quitaba los derechos políticos a la mujer. Francia se encontraba amenazada por las monarquías vecinas y el rey decide cortar de raíz los decretos de la Asamblea. El pueblo francés claramente no toleró esta decisión y deciden asaltar el Palacio de Tuileries. Posteriormente, la Asamblea decide suspender al rey y Francia se ve envuelta en guerra con Rusia y Austria. La Constitución de 1793. En una votación en la que los jacobinos con 387 votos y los girondinos con 334, se condena a muerte en enero de 1793 al rey Luis XVI. Posteriormente, María Antonieta, su esposa, también es condenada a muerte y con esto nace la República, aboliendo así la monarquía. Francia se veía envuelta en una guerra contra España, Rusia, Inglaterra y Holanda. Tras la abolición de las diferencias de los ciudadanos, se realizaron elecciones entre jacobinos y girondinos, en la que los jacobinos salen victoriosos. Tras esta victoria nace la dictadura jacobina, que tenía como presidente a Maximiliano Robespierre. Empieza aquí pues la vigencia del terror, en la que miles de cabezas fueron decapitadas y se intentó abolir el cristianismo, reemplazándola así por la diosa de la razón. Pero no todo fue malo en esta etapa, ya que se abolió la esclavitud en las colonias y las tierras confiscadas se vendieron a los campesinos pobres. El pensamiento de Robespierre. Fue un abogado conocido por el apodo de El Incorruptible, al ser el más firme enemigo de la monarquía. Robespierre creía que la democracia debería iniciar de la autocracia del pueblo, siendo así los funcionarios los apoderados del pueblo y debían responder sus actos ante el pueblo. Al igual que Rousseau, creía que había que luchar contra la excesiva riqueza de los pocos ricos. Las ideas de Juan Pablo Marat.
Fue un médico que fracasó en su profesión, pero toma parte en la revolución editando el periódico El Amigo del Pueblo. En este periódico eran nombrados los enemigos del pueblo para ser juzgados y condenados posteriormente. La revolución había llegado a su meta, pero Robespierre no lo entendía. Mandó a ejecutar a los centralistas que se asusten con sus políticas, pero fracasa y es condenado a muerte en la guillotina. Es así que el 9 de Terminor, etapa del 19 de julio al 17 de agosto, termina el mandato del Comité de Salud Pública y el clero y la nobleza regresan. Bajo el eslogan de Pan y Constitución en 1795, el pueblo francés pidió el retorno de los jacobinos al poder, pero esto concluyó en una nueva constitución, que viene a ser la de 1795. En esta etapa de Thermidor, solo podían votar los que sabían leer y escribir, y solo podían ser electos los que tenían propiedades agrícolas o renta de 100 jornales al año. Francia seguía siendo una república democrática y su cuerpo legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, Consejo de 500, Senado y un Consejo de Ancianos. Respecto a la propiedad privada, se dijo que sobre custodia de propiedad descansa el orden social. Esto no fue de agrado para algunas agrupaciones que, estando al mando de Francisco Babeuf, conspiraron contra el gobierno junto a los jacobinos. Babeuf escribió la Revista de la Libertad de Prensa y El Tribuno Popular. Babeuf luchó contra el sistema feudal desde un inicio y planteaba la abolición de la propiedad privada. Babeuf fracasa en un intento de toma de la guarnición militar y es ejecutado junto con sus seguidores. Yo voy a tratar sobre la analogía del tema con los estados actuales y cuáles son prácticamente las repercusiones de la Revolución Francesa para la situación política y la formación del estado actual. A continuación vamos a ver el primer tema, que es el proyecto de la modernidad. Es importante tocar el tema del concepto de categoría de modernidad porque, para empezar, se vuelve en una categoría importante en las ciencias sociales, a diferencia de la historiografía o de los estudiosos de la historia, que tratan la época de la modernidad desde el siglo XV, que es el descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa, y desde la Revolución Francesa comienza la etapa contemporánea. En ciencias sociales y en pensamiento político es importante establecer que la modernidad comienza a diferencia de la historiografía, en la Revolución Francesa, porque el proyecto de modernidad trae consigo toda una serie de cambios cognitivos, no solo para el propio pensamiento social, sino para el pensamiento del Estado mismo y la política. Es una abstracción muy compleja en la que se redefinen el entendimiento y la comprensión de varios conceptos. Por ejemplo, ya comienza a ratificarse la cultura política de Occidente en el mundo. Por lo tanto, todas las formas políticas como la república, la democracia y, por supuesto, el liberalismo van a comenzar a ser sujetos de mayor medida en los países que estaban ya en proceso de liberación en Europa, porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que desde 1789 hasta 1830, que va a ser la segunda revolución, en realidad, no hay tantos cambios. En realidad, Francia se sumerge en una serie de guerras e intentos de las monarquías por recuperar su poder y hacer caer toda la revolución. Y además tenemos que tener en cuenta también que durante este periodo hacia adelante, Napoleón comienza a hacer sus conquistas llevando el discurso de la revolución a otros países de Europa, y que comienza a haber movimientos independentistas en América, en las colonias de América.
El proceso más importante quizá es el de la complejidad de la modernidad, es el político, el social y el económico, porque plantea un aspecto de secularización. Esto significa que el Estado, que la gente deja de tener la creencia hacia Dios como una fuente de su mente, como una fuente del pensamiento, y se ratifica la razón, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta parte es muy importante y vamos ya a pasar al concepto de república. Ya teniendo el tema en cuenta de todo lo que es el complejo proceso de modernidad, se forma la república, y que esta es la parte más importante en la teoría política que deja la Revolución Francesa, porque se va a ligar mucho, si bien ellos no son los primeros en poner en la Carta Magna o en su constitución el tema de la igualdad, porque a eso les gana Estados Unidos con la independencia de 1776, años antes, que son los primeros en realidad en establecer el tema de la igualdad en su constitución. Sí, Francia va a proponer varios temas, como por ejemplo, a partir del pensamiento de Montesquieu, que es la independencia de los poderes, a partir del pensamiento de varios filósofos que ya nombraron mis compañeros, van a ser el tema de la racionalización central, el tema de la importancia del hombre y del ser humano como naturaleza, y por supuesto la independencia de poderes, que son necesarios para que el poder no se detente. Por lo tanto, crean la república y las asambleas, además de tratar de ser lo más representativas posibles de la población, crean la república como un instrumento para que el poder no se centre en una sola persona y que vaya en contra de la naturaleza misma humana, que es la de detentar el poder absoluto. Y a continuación, entonces, vamos a entrar a la parte más importante, que va a agarrar y va a clasificar todos estos temas del proyecto de modernidad, del proyecto de la república, que es la evolución misma del concepto de república. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Francia es una república, pero Estados Unidos es una democracia, por lo que significa que hasta esa época, hasta el siglo XX, no va a haber una unión en teoría del Estado que ligue la república con la democracia. Si bien la república tiene sus propias herramientas e instrumentos y es una forma de gobierno, la democracia tiene también sus propias instituciones que bien las repúblicas no tenían. El concepto de democracia liberal recién va a comenzar a partir de la caída del fascismo en Europa, y se va a ratificar ahí la idea de que la democracia necesita también de instituciones y parlamentos, o de instituciones participativas que tenía la república. Por lo tanto, se van a complementar ambas, y eso va a formar mayormente las democracias liberales que vivimos actualmente. Es importante establecer este tema de la racionalidad y la igualdad, porque ayuda a que el pensamiento humano se centre más que todo en el alejamiento de las creencias religiosas, porque son románticas. Los racionalistas decían que nosotros creemos en Dios de una manera muy ciega, creemos en las religiones de una manera demasiado romántica, al ratificar nuestras emociones, se lo llaman inferencias espirituales ellos, que no tienen juicio, y por lo tanto van a comenzar las corrientes positivistas. Y la igualdad, porque dentro del Estado existen, en la Revolución Francesa, si algo le otorga al Estado es los niveles y parámetros, limitaciones más que todo, morales y políticas. Es decir, no necesariamente cambia de forma radical la forma de pensamiento durante la Revolución Francesa. Eso va a ser toda una etapa de progreso, en realidad va a ser una etapa de evolución lenta, pero sí va a comenzar a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Va a comenzar a crear este maniqueísmo dentro del Estado, diciéndoles qué es lo del pueblo y qué es lo de la monarquía, y es donde se crean en la Asamblea Nacional de 1789, es donde se crea lo que se llama la izquierda y la derecha. Es decir, hasta el día de hoy tenemos un límite político, social, económico, de categorizar la política o simplificarla entre zurdos y diestros. Es decir, la zurda, en ese momento, aunque no significa lo mismo que ahora trata, como por ejemplo antes era los que estaban a favor de la monarquía conservadora contra los jacobinos, contra los revolucionarios.
Ahora la izquierda en realidad es, si bien es más que todo caracterizada por los movimientos comunistas socialistas, y la derecha es más que todo se identifican los liberales, los liberales, claro, como los categorizan nosotros, los capitalistas, ¿no es cierto? Pero ahí se crea, se establece esta dicotomía izquierda-derecha, por lo tanto también comienza a haber este discurso de igualdad. Eso sí comienza durante la Revolución Francesa y durante la independencia de Estados Unidos también se complementan en ese sentido. Y es que dentro de los parámetros y limitaciones morales del Estado tiene que estar completamente la categoría de igualdad que va a durar hasta el día de hoy, y que hasta el día de hoy, como bien sabemos, no se ha logrado. Sigue siendo una deuda histórica, no se logró llegar a una síntesis en ese sentido, ni siquiera en términos dialécticos, y se sigue trabajando. Bueno, eso comienza en esta etapa durante la Revolución Francesa, y esos son los aspectos más importantes para el Estado contemporáneo. Preguntas sobre el tema. Pregunta 1. ¿Cuál es la obra fundamental de la Ilustración? Es la enciclopedia. Pregunta 2. ¿Qué enseñó la enciclopedia en cuanto a la política? Enseñó que la felicidad de los súbditos radica en las nuevas leyes del rey. Pregunta 3. ¿Cuál fue el aporte de el barón de Montesquieu en cuanto al Estado? Fue su planteamiento de la separación de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Pregunta 4. ¿De qué manera ayudó el contrato social de Rousseau a la Revolución Francesa? Ayudó en la conformación de la Constitución. Pregunta 5. ¿Qué propuso el ministro de Hacienda Turgot? Propuso echar en tributo tanto del clero como de la nobleza. Pregunta 6. ¿Qué es lo que jura la Asamblea General en el campo de pelota? Juran darle una nueva constitución a Francia. Pregunta 7. ¿A quiénes se vendieron las tierras confiscadas durante la dictadura jacobina? Se las vendieron a los campesinos pobres. Pregunta 8. ¿Cuál fue el apodo de Robespierre y por qué se llamaba de esa manera? Se le llamaba el Incorruptible por ser el más firme enemigo de la monarquía. Pregunta 9.
¿Por qué fue ejecutado Babeu? Fue ejecutado por intentar tomar la guarnición militar. Bien. Esta es la frase del equipo. Si estamos juntos, no hay nada imposible. Si estamos divididos, todo fallará. Winston Churchill. Muchas gracias.